Muchas gracias. Primero, ante todo, dar las gracias por esta participación que también para la misión mexicana ha significado aquí un encuentro con ciertas autoridades y ahora van a entender por qué esto es importante para nosotros. Voy a intentar transmitirles lo que estamos viviendo en México respecto a reformas constitucionales y legales que nos están llevando al lograr la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos. ¿Sí? Estas van a ser mis 4 grandes temas, pero me voy a concentrar en la parte de reformas y sobre todo en la parte de las estrategias que hoy quiero compartir con ustedes y también aprender, ¿no?, de lo que ustedes han hecho. En lo que va del siglo XXI, en México, se han dado reformas muy importantes focalizadas al tema del origen y aplicación de los recursos públicos. Estas reformas son un fruto, un derivado de la propia forma democrática en que estamos viviendo en el país, ¿no? Hubo una alternancia en el gobierno después de una larga data de prevalencia de un solo partido. Y esa alternancia llevó inmediatamente a poner la atención en cómo se estaban produciendo los bienes públicos y especialmente cuál era su efectividad, cuáles eran sus resultados de esas acciones públicas. Y ocurrió lo siguiente: en 2006 surge una nueva ley federal de presupuesto que moderniza a una anterior que tuvo una duración de casi 30 años. Esa reforma, esa ley, incorporó cosas muy interesantes, pero 2 básicas. Una, los principios de responsabilidad hacendaria. Esos principios han permitido que en México, en los últimos 6 años, haya habido una disciplina para mantener la meta fiscal, una gran disciplina para mantener el principio del equilibrio presupuestario, y eso ha permitido una gran sustentabilidad y una gran sanidad en las finanzas públicas. Créanme lo que ese es un logro muy significativo. Pero junto con ello también ya salió con mucha fuerza la idea de llegar a los resultados. Todo este enfoque de la gestión para resultados tomó mucho vigor, mucha energía en esa nueva ley. Y afortunadamente me tocó a mí justamente, sí, ser pionero en esta materia, y rapidísimamente estamos parados en abril de 2006 y luego ese mismo año generamos nuevas normas y en 2007 ya estábamos incorporando todos los mecanismos para empezarnos a dirigir hacia los resultados, ¿no? En México había una situación donde hay grandes objetivos de política pública, los tradicionales, pero unos particularmente muy interesantes, pero entre esos objetivos de política pública y el resultado al que llegas pasa por todo un andamiaje normativo, ¿sí?, que regula el gasto, que es tremendamente impresionante. Entonces, esa pesada regulación, si no la resuelves adecuadamente y la aplicas adecuadamente en la ejecución, simple y sencillamente te pueden hasta socavar esos objetivos de política pública. Pero en México teníamos otro problema, que era que no teníamos la cultura para
plantearnos objetivos para resultados. Nuestro lenguaje era tremendamente obtuso, a veces hasta ominoso, porque no alcanzabas en el planteamiento del objetivo a desentrañar exactamente hacia dónde estábamos queriendo alcanzar. Bueno, ahí ocurrió toda una revolución, ese proceso continúa y seguramente faltarán algunos otros elementos para que podamos llegar a esa consolidación. Eso estábamos en 2006. Luego en 2008, también en este ambiente democrático, hay una reforma a la Constitución mexicana y se eleva a rango constitucional este principio de transparencia que ya había sido obligatoriamente legal en la Federación, en el ámbito federal, desde el año 2002, pero no había alcanzado a permear a toda la nación mexicana. Se eleva y se coloca en el artículo 134, que es un artículo donde su párrafo proemio, muy cortito, dice: los recursos económicos de la Federación, los estados, municipios, deberán aplicar con eficiencia, eficacia, economía, honradez, le agregan la transparencia para alcanzar los objetivos para los cuales están afectos, ¿no? Ese pequeño párrafo en la Constitución mexicana es la que le da vida a todos los recursos públicos de esa manera, con esos principios. Se eleva y se disemina a nivel nacional y en estos años lo que ha ocurrido es todo un acomodo, todo un cambio cultural, sobre todo en los estados, ¿sí?, para imaginar, entender ese principio muy abstracto de transparencia, ¿sí? Se dice sencillo, pero su impacto, su verdadero valor, solamente lo alcanzamos mostrando las acciones concretas que estamos haciendo, ¿no? Ese mismo año, en esa reforma, también fortaleciendo el enfoque basado en resultados, se instaura el sistema de evaluación de desempeño a nivel federal y también se expande a nivel nacional, ¿no? El famoso principio de la teoría del desarrollo humano, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿sí? Y en efecto, ese mecanismo de evaluación a través de organizaciones independientes le crea, le inyecta un incentivo totalmente distinto a la acción pública. Estamos en esos avatares y ya empezó también a generar importantes resultados. El camino todavía sigue siendo largo. Pero, no obstante eso, nos faltaba el broche de oro. Y ese broche de oro también surge de esa reforma constitucional y entra en vigor el 1 de enero de 2009 una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de aplicación nacional, de carácter obligatorio y de interés público para toda la nación, ¿sí? Esa nueva ley, a su vez, trajo consigo una serie de objetivos de transición muy ambiciosos, de tal suerte que ahorita en México, al nacer el 1 de enero de 2013, habremos de haber llegado a ese momento prodigioso de operar y generar información financiera en tiempo real, ¿no? Fue tremendamente ambicioso eso, pero voy exactamente a comentarles cómo le estamos haciendo. Y
Por información financiera, esta ley señaló que es toda la información contable, la presupuestaria y la programática, ¿no? Por eso señalaba que es el broche de oro, porque permite conectar a esta tríade, ¿sí?, que nos dan cuenta del origen y aplicación de los recursos públicos. ¿Cuál era la situación que teníamos en 2006, antes de él? Y todavía muchos de esos elementos están vivos y presentes, y son justamente los que tenemos que resolver en esta gestión del cambio, como ahorita lo señalaba Claudia López, ¿no? En México hay una poderosa hacienda con 3 poderosísimas subsecretarías, pero cada una con sus propios procesos. Funcionan perfectamente bien, pero lo que estaba faltando es un concepto integrador del ciclo hacendario, ¿no? En este concepto integrador también abrevamos aquí también de los argentinos, ¿no?, particularmente de Ricardo Gutiérrez, que también por allá nos ha ayudado muchísimo. Aprovecho para darle una mención especial a su coterráneo Ricardo Gutiérrez, ¿no? Y en efecto, una vez que uno tiene ese modelo, uno puede ahora imaginar cómo se pueden integrar las cosas, ¿no? La normatividad que teníamos mucha normatividad, pero esta normatividad como que respondía a situaciones más particulares que generales. Había una desvinculación entre la gestión, entre la acción pública y toda la materia de programación, presupuestación y control presupuestario. Y la contabilidad eran tareas que se hacían al final del ejercicio, fuera de todo sistema, ¿sí?, y su valor, su axiología de esa información, pues es tremendamente dudosa, incierta, ¿sí? Estoy dramatizando un poco, ¿no?, pero justamente quiero crear ese medio de contraste, ¿no? Teníamos ya muy sistematizado y automatizado los registros básicos del gasto público. Obviamente el presupuesto, obviamente el pago de esos compromisos que se generan del presupuesto, pero todos los momentos al interior entre el presupuesto y el gasto estaban ausentes. Por lo tanto, no teníamos información de quién estaba comprometiendo, en qué lo estaba haciendo, no teníamos la menor idea de qué estaba ocurriendo ahí. No teníamos tampoco el registro del devengado. Acá el devengado se unía al pagado y pues así nos facilitaba la tarea, pero son 2 momentos totalmente diferentes. Por tanto, pues no había una integración en toda la información contable, presupuestaria y programática. Tremendas inconsistencias entre los registros contables y la administración de bienes. Inexistencia de una base de datos del patrimonio y los registros de sus incidencias. Ahorita vamos a dar inicio a crear la línea base patrimonial, y la estoy llamando así línea base patrimonial porque seguramente llegar a su origen primario va a ser una tarea muy titánica, pero vamos a partir de esa línea base y vamos a ir ahí construyendo. Va a ser también un momento muy interesante. Había prevalencia de centros contables por ejecutor, o sea, cada ejecutor se creía un centro contable, por lo tanto,
sus normas, procedimientos, sus lineamientos podrían ser muy diferentes, ¿no? Y sin una base homogénea, ¿no? Sí ha habido muchos desarrollos de sistemas en la Secretaría de Hacienda, pero esos sistemas no estaban integrados, ¿no? Y por supuesto, una total carencia de herramientas para la generación de información integrada que soporte la toma de decisiones en forma sistemática y oportuna. Sí, cada área genera su propia información, pero el costo administrativo, ¿no? La energía que ocupas para llegar a esa información es tremendamente dilatada y costosa. ¿Qué nos mandata esta Ley General de Contabilidad Gubernamental? Y aquí vienen algunos aciertos interesantes para México y quizá podrían ser también para algunos de ustedes, ¿no? Además de que la hace a nivel nacional, crea esa norma nacional, crea un organismo de gobernanza, el Consejo Nacional de Administración Contable, donde lo preside el secretario de Hacienda, pero tienen asiento y voz, ¿no?, los estados en un esquema rotativo, ¿sí?, después de cierto lapso. Ese órgano de gobierno es todo un acierto y permite el consenso en un pacto federal republicano que está contenido en la Constitución, ¿no? Pero crea también otro instrumento de comunicación con los estados, entre la federación y los estados, y establece a un secretario técnico de ese consejo, y el secretario técnico recae su designación justamente en el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Y le da también un nuevo perfil para que podamos transitar y establecer todos los objetivos que están puestos en esta nueva ley, ¿no? Esta ley también define únicamente como entes públicos a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y a los órdenes de gobierno y a las entidades paraestatales que tienen patrimonio propio. Entonces, de un universo muy amplio de centros contables, pasamos ahora a localizarlos a unos cuantos, y también eso nos permite una mayor homogeneidad en el establecimiento de las normas y de los procedimientos, ¿no? Incorpora en su esencia el concepto de Sistema Integrado de Información Financiera, obliga a registrar y generar estados contables, presupuestarios y económicos en tiempo real, establece un registro único, automático, inserto en los procedimientos en el lugar de origen, con base acumulativa de las transacciones, es decir, nos lleva a encadenar desde el input en el origen hasta el output en toda la información del sistema integrado, ¿sí? Como apenas hemos transitado en 3 años, entonces tendríamos que plantearnos una estrategia apropiada y que nos dé posibilidades de ir alcanzando todos los objetivos, pero también dándole la cadencia que cada ente público requiere para su propio desarrollo, ¿no? Entonces, estas estrategias que estamos justamente este año consolidando tienen que ver con terminar
y fortalecer la base normativa. Vamos a llevar normas a este Consejo Nacional de Administración Contable para que establezca los criterios de los modelos de desarrollo de los sistemas, ¿no? Ya hizo también la tarea de establecer todos los clasificadores, todas las cuentas contables, ¿no? Y justamente con esas normas y esas clasificaciones, complementándolas con estos otros criterios para elegir modelos de desarrollo, ¿sí?, creemos que le podemos dar una gran profundidad, ¿sí?, a los objetivos de la ley y no quedarnos solamente en la superficie, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo en un sistema presupuestario simplemente pida el dato del comprometido que agarrar y hacer desarrollos de sistemas de la gestión que desde ese lugar me genere todo el conjunto de datos, ¿sí?, que le dan valor a ese único guarismo de información que se llama monto comprometido, ¿no? Vamos a aprovechar el CONAC y es aquí donde surge una suerte de fortuna para la nación mexicana, donde el CONAC tendrá que decir, hágase exactamente de esa manera y dense los plazos suficientes para alcanzarlos, y además hay que llevar normas también que regulen los mercados de las tecnologías, que regulen también los costos de las tecnologías, ¿no? Fundamental si es que efectivamente queremos darle sustentabilidad financiera, presupuestaria, ¿sí?, a estos objetivos de integración de toda la información financiera, ¿no? Por supuesto, aquí yo creo que la clave de éxito está en los sistemas. Los objetivos de esta ley simple y sencillamente no se alcanzan sin sistemas, ¿no? Sin sistemas, los objetivos fácilmente pueden convertirse en ficciones, en ilusiones. En cambio, los sistemas nos harían muy posible alcanzarlos, ¿no? Acá en México adoptamos una fórmula integradora. Ya había muchos sistemas, habría que aprovecharlos. Necesariamente tendríamos que haber dejado que se deprecien, ¿sí?, y entonces nos fuimos por esta solución tomándolos y generando un nuevo sistema de contabilidad gubernamental, ¿sí?, que toma la información de todos los sistemas de operación y convierte la contabilidad en forma automática. Eso está ocurriendo en el Poder Ejecutivo, exactamente está ocurriendo en este momento, y el modelo que habremos de establecer, pues lo replicaríamos a nivel de toda la Administración Pública Federal y llevaremos ese modelo a CONAC para que también en los estados y municipios se vayan haciendo de esa manera, manteniendo el estándar, la homogeneidad en todo ese desarrollo. Y con base en ese sistema de contabilidad, ¿sí?, habremos de llegar a este momento culminante, ¿no? Este es el modelo al que aspiramos llegar, al que estamos ahorita construyendo, donde en el centro están todos los sistemas de operación de los ejecutores, los sistemas de recaudación, los de deuda, los de presupuesto. Esos generan las transacciones, lo mandan al sistema de contabilidad, generamos la contabilidad y habrán de estar generando toda la información financiera en este otro sistema que
regresa a los ejecutores la información, pero también muy importante, la genera para las finanzas públicas y lo habrá de hacer también para generar en forma automática la cuenta pública federal, y en su momento el mismo modelo podrá ser muy útil para que todos los estados lo hagan de esa manera. Recientemente en México hay intentos por ir acortando los plazos de presentación de la cuenta pública, ¿no? Y nos pusimos a estudiarlos, y la primera intención era encontrar argumentos que no lo hicieran posible, ¿no?, esa iniciativa. No encontramos ninguno, ¿sí? Si realmente alcanzamos este momento, la cuenta pública se está generando el primer día hábil del año siguiente, ¿sí? Así de tamaño. Vendrán todavía los procesos de cierre de las finanzas públicas y eso seguramente te llevará unas semanas más, pero si es correcta la visión, si es posible esos sistemas, la cuenta pública se tiene al día siguiente de cualquier cierre, ¿no? Hay una gran esperanza en este sistema, porque con ello podríamos estar generando toda una serie de incentivos a lo largo del propio ejercicio del gasto, porque es justamente en ese momento donde tienes que hacer las correcciones y los ajustes para lograr esos objetivos de eficiencia y eficacia. En cambio, hoy, o si es revisión de la cuenta pública, estamos esperando sus resultados 1 año, 4 meses después. Si es seguimiento, lo estamos haciendo con una dilación de 1 o 2 meses respecto a lo que ocurrió, ¿no? Generar información en tiempo real supondrá que esto lo tengamos todos los días, ¿no?, en todo momento. El nuevo concepto al que nos estamos arribando con estos objetivos es ahora que cada ente público se alimenta de los propios ejecutores, ¿sí? Genera la contabilidad y esta contabilidad pues va a generar toda la información de los estados de situación financiera, ¿sí?, toda la cuenta económica, todos los analíticos del ingreso y del egreso, ¿sí? Se han llevado normas también para que se regule la presentación, integración, estructura de toda esta información contable y presupuestaria, ¿sí? Y también en México estamos pasando por un momento hay mucha norma que se ha generado, hay muchas acciones que se están haciendo para alcanzar los objetivos de la Ley General de Contabilidad, pero también hay muchas consultas, hay muchos problemas, ¿sí? Se están intentando muchas soluciones y lo que vamos a hacer también es poner un portal que va a estar en dominio del propio secretario técnico, que va a mantener una comunicación ahí muy directa con todos los estados, y este portal habrá de estar generando pues toda la información, la vastísima información que ya existe, pero también va a permitir conectar a todo lo que están haciendo en los estados y los municipios, y va a tener ventanas ahí para que todo mundo sepa dónde está ocurriendo la capacitación, sepa dónde están los menús de los sistemas, ¿no? Tenemos mucha esperanza también en este portal que está muy próximo a aparecer, ¿no? La capacitación, ¿no?, pieza fundamental en el desarrollo del capital humano, ¿no? También aquí ya
hicimos muchas sociedades, muchos acuerdos, ¿no?, para que esté ocurriendo este mismo año una primera generación de profesores, la primera camada también de facilitadores. Ahí estamos esperando alcanzar ahorita unos 900 facilitadores, que luego, a través de un instituto de administración pública en México y mediante un modelo educativo a distancia, estaríamos esperando capacitar alrededor de 10,000 servidores públicos de un universo potencial de unos 30,000, ¿sí? Pero muy importante en esta nueva materia de contabilidad gubernamental, que tengan el perfil, que tengan las capacidades suficientes y probadas, y también sus modelos educativos contendrán todos los esquemas de certificación y profesionalización, y esperamos que también este año estemos certificando a las primeras generaciones, ¿sí?, en esta materia, ¿no? También en México la Federación, la Unidad de Contabilidad Gubernamental, se está ocupando de darle solución a los municipios, de darle soluciones tecnológicas, ¿no? Se calcula alrededor de unos 5,000 entre municipios y entidades paraestatales o entidades estatales, ¿no? Se calcula un universo de unos 5,000 usuarios, y se estima que al menos 2/3 de esos usuarios no tienen ninguna solución tecnológica. Entonces acá en la Federación, en la Secretaría de Hacienda, nos dimos a la tarea de construir un sistema para alcances municipales, ¿no?, que recoge todas las transacciones de la gestión y también genera contabilidad. Ese sistema ahora va a ser acompañado por un servicio en nube. Un servicio en nube para todos los municipios, y aquí también la intención es regular modelos de desarrollo, regular también tarifas y facilitar la operación de estos municipios, porque al 31 de diciembre también ellos tendrán que haber dado cuenta, informe, de que ya alcanzaron su operación en tiempo real, ¿no? Y bueno, esto es lo que fundamentalmente estamos haciendo en México. Venimos también acá a tratar de entender cómo lo hicieron y si estamos en el camino correcto, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Alfonso, por tu disertación. Voy a empezar tratando de hacer la primera pregunta yo para después darle espacio al resto. ¿Cómo integran la información de los otros poderes, el legislativo y judicial, dentro de este sistema gubernamental de contabilidad? Bien. Este sistema de contabilidad gubernamental ahorita que tiene alcance del Ejecutivo, lo que se va a hacer es darle un enfoque multiempresa y se va a desarrollar alguna funcionalidad, o se está desarrollando una funcionalidad que permita recoger la información de las paraestatales y también de los ramos autónomos o de los poderes autónomos, ¿sí? Allá en México los poderes tienen su propia soberanía y participan solamente en lo estrictamente necesario, ¿no? Sí, para efectos de la cuenta pública y toda vez que viven de los recursos fiscales, pues tendrán que
necesariamente colaborar, ¿no?, a través de esta funcionalidad, pero así estamos imaginando recoger esa información y con ella, con el objetivo de las consolidaciones que se requieren a nivel de las finanzas públicas y para efectos de la generación automática de la cuenta pública. Así lo habremos de hacer. Bueno, gracias Alfonso por la exposición. Anoche nos decía Javier Chamizo del País Vasco, viajar 11.000 kilómetros para encontrarnos con los mismos problemas. Yo veía cuando vos planteabas la situación al principio, que hacías referencia a muchos desarrollos informáticos locales o departamentales no integrados. Todos convivimos con ese problema. Y decías que estaban hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros acá nos encontramos a veces que no es el área equivalente de la ciudad, sino que muchas veces en cada ministerio, en cada entidad, buscan tener su propio desarrollo informático y esa es una lucha permanente porque eso justamente impide tener un sistema integrado. ¿Cómo fueron llevando esta situación para lograr que el sistema fuera uno solo y no que cada uno quisiera tener su propio sistema? ¿Cómo lo fueron manejando o administrando o llevando la situación para que cada entidad no quiera tener su propio sistema, sino que todos acepten tener un sistema común y único, ¿no? Ok. Esa pregunta es clave, fíjate, y por eso otra vez regreso al comentario de cómo al hacerlo mandato constitucional y legal, la ley, esta Ley General de Contabilidad, la que permitió la comunión, y por eso hice la mención de estas poderosas áreas en la Secretaría de Hacienda, cada una por sí misma es muy fuerte, muy poderosa, la que nos llevó necesariamente para converger, sumar esos esfuerzos en aras de los objetivos legales, ¿no?, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En efecto, sin ella difícilmente lo hubiéramos logrado. Esa es la característica que prevaleció durante muchos años. Creo que esa es la respuesta. ¿Cómo llegaron a definir la ley de contabilidad para que trascienda a través del tiempo? ¿Con consenso político de los distintos partidos políticos o pura y exclusivamente técnico? En México actualmente todas las reformas constitucionales y legales son de consenso político en el legislativo, ¿sí? La iniciativa fue del Ejecutivo, pero el consenso necesariamente se tuvo que lograr para alcanzarlo. Hubo momentos afortunados porque el debate, muy intenso por cierto, en torno a los recursos públicos, llevó como contrapeso a la distribución de los recursos a focalizar estos temas de cómo los aplicas en forma eficaz y eficiente. Entonces, la atmósfera estaba muy propicia para que nadie discutiera esos nobles y loables conceptos, objetivos. Así ocurrió, ¿sí? Fue afortunado para México, creo. Bueno, muchas gracias, Alfonso, nuevamente por tu disertación. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.